antes de todo quiero hacer una confesión. Aquí ya la saben, pero como no sé si más allá de la cámara esto se nota o se retransmite, voy a decir que para mí el hablar aquí en público es como el donar sangre. Yo, cuando voy a donar sangre, parece que es la primera vez. Es decir, yo voy allí, empiezo y bueno, ya vienen todas las enfermeras, tranquila, no pasa nada, no sé qué, y ya en algún momento es cuando una de las enfermeras dice, bueno, hombre, ¿pero qué es? Claro, como es la primera vez, por eso te pasa. Y yo digo, no, llevo más de 15 años donando, pero no soy capaz de superar el momento, ¿no?, de ponerme y de donar. Siempre es así, ¿no? Y yo, ya sabéis cómo soy, pues siempre digo lo de, y llevo 15 años o 16 donando, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya lo saben, pero también quería decir, lo mismo me pasa cuando hablo. Bueno, no, es una cosa que no consigo acabar de superar, me pongo súper nerviosa. Y a eso se ha unido que esta vez tenemos entre nosotros a gente que para mí es muy importante en mi historia de fe. Así que si me veis más nerviosa de lo normal, es decir, si hoy consigo que... Porque luego yo llego a casa y le digo a Jairo, Jairo, estaba nerviosa. Y dice Jairo, pues yo no te he notado nada. Y digo, joder, pues... Bueno, pues ahora a lo mejor esta vez sí pasa más allá de la pantalla, así que bueno, lo digo para que lo sepáis, ¿no? Bueno, una vez hecha la confesión, me toca hablar y hoy es Sábado Santo. Y bueno, preparando la tónica, como decía ayer Ana, ¿no?, la tónica así, Schweppes. Preparando este momento, a mí reconozco que a veces me cuesta mucho pensar qué toca en cada momento, ¿no? Intento vivir a veces la Pascua tan en la resurrección, ¿no?, en pensar que es verdad, Jesús murió y ahí estoy, pero luego resucitó, ¿no? Que a veces sí que me cuesta mucho pensar qué es cómo nos encontramos o lo que hacemos en cada momento, ¿no? Entonces, para preparar esta charla, pensé, bueno, pues voy a escuchar una charla sobre el Sábado Santo, o voy a escuchar algo sobre el Sábado Santo que me lleve a mí a ver lo que realmente hoy celebramos, ¿no? Y cuando, nada, la verdad es que no encontré muchas, por YouTube. Encontré una de 2-3 minutos y en un momento dice, y Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Y pensé, ostras, Jesús descendió a los infiernos, es verdad. Jesús descendió a los infiernos, lo decimos todos los domingos o cada vez que recitamos el credo, decimos, y Jesús descendió a los infiernos. Y en ese momento me di cuenta de que no había sido nunca consciente de lo que significaba que Jesús había descendido a los infiernos. Sobre todo porque pensé, qué chulos somos nosotros que Jesús descienda a los infiernos, pero nosotros somos incapaces de descender a nuestros infiernos. Es decir, nosotros somos incapaces de ahondar ahí. Nosotros ahí, cual gato panza arriba, siempre intentamos ahí librar o rascar o ver o hacer todo lo posible para no descender a nuestros infiernos, ¿no? Y entonces pensé, pues de esto es lo que creo que voy a hablar. Así que, bueno, os voy a hablar sobre eso, ¿vale? Sobre la idea de que Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir que Jesús descendió a los infiernos? Quiere decir que después de su muerte Jesús descendió a los infiernos, descendió al Seol para, de alguna manera, rescatar, dice la Biblia y la tradición, para rescatar a toda la gente justa que estaba allí antes de su muerte, ¿no? Y para salvarla, ¿no?, y llevarla a resucitar, ¿no?, a su victoria, para subirlas al cielo. Y bajó al Seol, al seno de Abraham, y allí pues, estarían los profetas, los patriarcas, San José, bueno, pues toda la gente que es parte, ¿no?, importante de la historia de la fe, de la historia de Jesús y que de alguna manera estaban ahí porque Jesús todavía no ha muerto y resucitado, ¿no? Eso es la idea de la bajada de Jesús a los infiernos. Y desde ahí, pensando en esa bajada a los infiernos de Jesús, pensaba que para nosotros la expresión infierno siempre viene desde... Siempre son o habla de situaciones o momentos difíciles de nuestra vida. Cuando si estamos o decimos, ¿no?, que estamos en un infierno, queremos decir, pues, ¿no?, si estamos hablando con alguien, hijo, pues es que estoy viviendo un momento que, madre mía, esto es un infierno, ¿no? Pues siempre estamos hablando de momentos muy duros
o de situaciones muy difíciles, ¿no? O de cosas que realmente nos dejan mal o que nos hacen mal, ¿no? Y yo, cuando hablaba de este tema, o pensaba o rezaba de este tema de las situaciones difíciles de nuestra vida, a veces difíciles hasta de asumir, pensaba en las dos partes de la cruz. Y bueno, ¿qué más hoy, ¿no? O este tiempo de Semana Santa, ¿no? Y pensaba en las dos partes, ¿no? En la que va hacia nosotros, ¿no? Dios y nosotros, y nosotros y los demás, ¿no? Y pensaba en esas bajadas en el infierno, y es de las que a mí me gustaría hablar hoy, de la que se supone que Dios con nosotros y la que supone nosotros con los demás. Y voy a empezar con la de nosotros con los demás, ¿no? El Papa Francisco siempre está hablándonos, ¿no? De la necesidad de descender a los infiernos de la historia humana, de alguna manera de estar con aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Con los infiernos actuales que podemos tener hoy en día, ¿no? En el mundo, hasta que llegue la gran liberación final de Dios, ¿no? Y bueno, aquí ya lo saben, no sé, al otro lado de la pantalla lo sabéis, nuestra lectura fundacional, la lectura fundacional de Fe y Vida es Isaías 61, 1:4, y dice: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé, a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar años de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido, se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé, para manifestar su gloria. Bueno, hay un versículo más, pero... Y desde ahí pensaba esa bajada de los infiernos y el día de hoy, ¿no? Se supone que hoy yo lo que tengo que haceros es como una especie de tónica o una especie de motivación para este día, ¿no? Y pensaba sobre todo para mis hermanos, ¿no? Para los que esta lectura fundacional hace que estén aquí, ¿no? Para mí esta lectura fundacional es una auténtica bajada al infierno de los demás. Y mi planteamiento y lo que yo os quería hoy exponer es cómo está esa bajada del infierno de los demás en vuestra vida. Es decir, ¿realmente hasta en vuestra lectura fundacional la estáis viviendo? ¿Está siendo algo importante para vosotros? ¿Qué estáis haciendo por los demás? ¿Dónde está vuestro compromiso? ¿Dónde queda vuestra fe en todo esto? ¿Dónde está vuestra misión en todo esto? Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios quien no ve, dice 1 de Juan 4:20. Bueno, esto os lo dejo aquí por si os puede ayudar a reflexionar, ¿no? A de una manera ver, yo creo que la vida de fe siempre hay que estar replanteándosela las 24 horas del día. Ya hace mucho, ya lo hablé una vez, pero para mí es muy importante, ¿no? La vida de fe no vale vivir de los réditos, no vale vivir de aquello que yo viví cuando tenía 18 años y entonces hice, o cuando tuve 25, o cuando tuve 30, o cuando fue la semana pasada. Por suerte, la vida de fe es aquella vida que nos permite, siempre nos permite cambiar, transformar, porque cada día es un día nuevo para nosotros. Dios hace nuevas todas las cosas cada día. Entonces, si Dios hace nuevas las cosas cada día, es para lo bueno y para lo malo. Es decir, tampoco vale lo anterior. No vale lo anterior bueno, pero tampoco, es decir, no vale lo anterior malo, pero tampoco vale lo anterior bueno. Es decir, que lo importante es vivir en cada momento, ¿no? Entonces, yo hoy sí que sentía esa idea, ¿no? de dónde está esa bajada de los infiernos en nuestra vida, dónde está lo que hacemos por los demás en nuestra vida, a cuánta gente ayudamos, a cuántas cosas hacemos al cabo del día que no sean nosotros mismos, nuestra vida, nuestra espiritualidad, todo eso es genial y es guay, y a veces con nosotros mismos ya tenemos suficiente, ¿no? Pero ¿dónde está por lo menos un tiempo para darle a los demás, ¿no? Para un minuto, una hora, una tarde, una llamada de teléfono, una visita. ¿Dónde está eso en nuestras vidas?
tenemos que concebir la totalidad de nuestra misión. Nosotros, ya sabéis, nos llamamos fe y vida porque pensamos que la fe y la vida va unido, ¿no? Y yo creo que la misión va en la vida. Es decir, no se separan, ¿no? La fe y la vida no se separan y eso es lo que yo os pongo, ¿no? Os planteo, ¿no? Que dónde está la misión de vuestra vida, ¿no? Tenemos que escuchar al Señor cada día, tenemos que reconocer los signos de Dios en nuestra vida. Aquellos que nos cueste más, pues por suerte tenemos hermanos, tenemos la comunidad. La comunidad te puede ayudar a reconocer esos signos en tu vida, ¿no? Y hagámoslo todo para realmente reflejar, ¿no? Reflejar este misterio personal, ¿no? de Jesús en el mundo actual. Jesús no se puede reflejar si no es gracias a nosotros, porque Jesús en su libertad yo creo que decide que no se le vea y en nuestra libertad, ¿no? Para que seamos libres. Entonces la única manera de reflejarle en este mundo somos nosotros, ¿no? Y aquellas cosas que nosotros hagamos. Así que para este tiempo, hasta el gran momento que nos toca vivir al final del día de hoy, ¿no? Que es el que da sentido a todo esto y por el que todos estamos aquí, yo os invito a reflexionar y a pensar en esto, ¿no? En vuestro tiempo de oración. ¿Dónde está ahora mismo vuestra bajada en el infierno de los demás? Es decir, ¿qué estáis haciendo ahí? Si estáis bajando o estamos en nuestro sofá, en nosotros mismos. Es importante cada día dejarse transformar por el Señor, ¿no? Y dejarse renovar. Como os decía, para mí, yo creo que esto es algo que es cada día, ¿no? Cada día el Espíritu está ahí y cada día Dios hace nuevas todas las cosas y a veces yo creo que nos bloqueamos porque tenemos momentos de errores, tenemos momentos de malos momentos, pero eso no es importante. No es importante los errores, no son importantes los malos momentos, no son importantes las equivocaciones. Si en nuestra misión estamos teniendo errores, tenemos malos momentos, no pasa nada. Hemos elegido el mejor camino, porque lo único que tenemos que hacer es pues sacarlo, ponerlo a los pies del Señor. Tenemos que y Dios hace la buena noticia, ¿no? Y yo creo que a pesar de nosotros mismos, nuestra misión sigue en pie. Si nosotros somos conscientes de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestras dificultades, de nuestros pensamientos y lo ponemos ahí, a los pies del Señor, a los pies de la cruz, un día como hoy, yo creo que el Señor sigue con nuestra misión. Es decir, yo creo que Dios no quiere que seamos perfectos, ¿no? Yo siempre dice el dicho, ¿no? Ese de que Dios quiere santos no de los que no se caen, sino de los que cuando se caen se levantan, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es un buen día para pensar en eso en nuestras vidas y para, de alguna manera, ver cómo nos levantamos, ¿no? Y eso es lo que yo pensaba digamos, de nosotros hacia los demás. Y ese levantarnos día a día me llevaba también a poder hablar de lo que es la bajada al infierno, pero de nosotros mismos, ¿no? Y yo cada vez veo que es la que más nos cuesta. Cada vez me encuentro, y yo misma, que cada vez veo que voy endureciendo más mi corazón, pero cada vez veo que cada vez nos cuesta más como mostrar nuestra debilidad o decir nuestros pecados. Parece como que ya llevamos tanto tiempo que si de repente ahora decimos no las cosas, pues es que mira, tengo esta debilidad o tengo este pecado o tengo este problema, parece como que invalidamos todo el resto, ¿no? Parece que como que ni siquiera nuestra vocación ya es real. Llega un momento, ¿no?, que parece que todo tiene que ser como lineal, ¿no? Como que has crecido, como que todo es perfecto y ya todo lineal. Y no es así. Y no es así. Es decir, como antes he dicho, nuestra misión va a seguir ahí y el Señor, ¿cómo no va a querer el Señor que hagamos aquello que Él nos pide? Aunque tengamos momentos de confusión,
de caer, de debilidad, pero el Señor lo que quiere es que lo pongamos ahí, que bajemos a nuestro infierno, que lo saquemos y Él hoy resucita por todo ello y muere, bueno, primero muere por nuestros pecados y luego resucita por todos nosotros, ¿no? Entonces, que el sufrimiento que estos días estamos recordando y estamos viviendo con el Señor sirva para algo. Es decir, que si Él entró hasta en el infierno, si Él murió por nuestros pecados y resucitó, que no sea para que ahora nosotros no seamos capaces de ver nuestro pecado, ¿no? O de esconder nuestro pecado en pos de Él, además. Es que es como paradójico, la verdad. La condición humana es, es para mí es una cosa interesante el ser humano. El cristiano ahí es como súper incongruente, es decir, Jesús muere por nuestros pecados, eso es lo que da razón a nuestra fe, por eso estamos aquí, pero todos nosotros escondemos los pecados lo más que podemos. Es como, ¿qué me estás contando? Eso es lo que debe estar el Señor allí, ahí donde esté, en el cielo donde esté, diciendo, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces, bueno, desde ahí era de lo que yo quería hablaros ahora, ¿no? De esa bajada al infierno de nosotros mismos, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Jesús venció las fuerzas del mal, las fuerzas del pecado, las fuerzas de la muerte. Así que no tenemos que tener ningún miedo. Baja a tus infiernos, acepta lo que ves y pide al Señor que te ayude a transformarlo. Y Él nunca se va a asustar. Él ya pagó el mayor de sus precios, que fue morir por ellos, y porque te ama. Así que Él hoy ni nunca se va a asustar de lo que ve, y lo único que te puede es ayudar. Dice un proverbio budista, a lo que te resistes, persiste, a lo que aceptas, se transforma. Y yo añadiría mi parte de fe, de cristiana, ¿no? Que diría, y se transforma con la gracia de Dios. Así que no tengas miedo a bajar a tus infiernos y a ver lo que de alguna manera tiene que ser cambiado, transformado para poder seguir tu camino en el Señor, para poder seguir tu misión. Si es un pecado, si cuando bajas a los infiernos, que hoy os llamaría a, si podéis, un poquito, aunque sea si es un iceberg, aunque sea la puntita que asoma, que hoy os atreváis y que bajéis un poquito a vuestro infierno, ¿no? Personal. Si es un pecado, confiésalo, arrepiéntete, pide ayuda al Señor, vete a confesarte y también pide ayuda a los hermanos. Los hermanos pueden ayudarte de alguna manera. Los hermanos te pueden ayudar hasta diciendo, ya lo veíamos en ti, deja de sufrir por ese pecado. A veces tenemos pecados que pensamos que ocultamos y sufrimos por ellos y sufrimos más por lo que estamos intentando que no se note que por el pecado en sí. Y a veces si lo diríamos y veríamos la reacción de los hermanos, o que más es la reacción de Dios, pero los hermanos es lo que Dios tiene en el mundo, ¿no? Para también mostrarnos su amor, nos llenaría de paz y a lo mejor eso hasta se transformaría o desaparecería o dejaría de dolernos a lo mejor más de la mitad, ¿no? Pasaría a ser una cosa más pequeña en nuestra vida. Si no es un pecado y cuando bajas a tu infierno lo que encuentras es un problema, tienes dos soluciones. Uno, si es un problema que está a tu alcance, puedes intentar transformarlo. Puedes intentar, vuelvo a decir lo mismo, puedes pedir ayuda, puedes pedirle al Señor, hoy es un buen día para ponerlo a los pies de su cruz hasta que todos resucitemos, ¿no? Hasta el momento de la victoria. Si es un problema que no tiene nada que ver contigo, pero te hace sufrir, pues también puedes entregárselo al Señor, pero ya, se acabó, no puedes hacer nada. Los problemas que no podemos hacer nada, nada más que confiar y tener paciencia.
Y cuesta, yo lo sé, la primera, porque yo soy una persona muy impaciente, soy una persona muy obsesiva y cualquier cosa, bueno, siempre la llevo a... Yo siempre veo 20.000 pueblos por delante, entonces, bueno, a veces eso es para lo bueno y para lo malo. Normalmente es para lo malo, porque vivo sufrimientos que nunca ocurren. 2 o 3 veces acierto. Si yo pudiese vivir cuando me toca en el presente, pues viviría muchísimo mejor, pero esto es parte de lo que a mí me toca, ¿no? Entonces, os pediría eso, ¿no? Que si es un problema, si podemos arreglarle, pongamos todas nuestras herramientas, a nuestros hermanos, a, no sé, psicólogos, terapia, lo que sea, para poder arreglar ese problema y poder seguir nuestra vida en el Señor. Si no es un problema que esté a nuestro alcance, pues dejémoslo en el Señor y confiemos, tengamos paciencia y esperemos. Y decía José María Escrivá, todo se arregla menos la muerte, y la muerte lo arregla todo. Eso es lo que nosotros creemos. Así que en todo caso y en todo momento deberíamos aprender a descansar en el Señor y a esperar pues la victoria, ¿no? Y vivamos nuestra vida en clave de resurrección, que es lo que en estos días estamos viviendo, celebrando, y aprendamos a vivir ahí, con lo que nos cuesta. Así que eso es lo que yo os dejo para el día de hoy, antes de la vigilia, antes del tiempo que realmente nos hace y nos une, nos hace estar aquí, es que hagáis esa bajada a vuestro infierno. Pero no hagáis esa bajada al infierno desde, ¿cómo decir?, no desde la pena ni desde el sufrimiento, sino, bueno, el sufrimiento es difícil, ¿no? Sino que bajemos a nuestro infierno desde lo que va a pasar esta tarde, ¿no? Que bajemos a nuestro infierno desde que Dios hace nuevas todas las cosas y que Dios puede con todo. Y Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios hace el bien para aquellos de los que le aman, ¿no? Quiere el bien para aquellos de los que le aman. Y con que a veces no podamos entender las cosas, ¿no? Que seamos capaces de confiar en Él y de alguna manera, bueno, ponerlo todo, sacarlo todo, ¿no? Bajar al infierno para sacarlo y poderlo poner públicamente. No sé, creo que a veces hay muchos sufrimientos que se acabarían. Y entonces eso es lo que yo os ofrezco para esta tarde. Que os miréis dónde está vuestra misión, dónde está vuestra bajada al infierno de los demás y dónde está vuestra propia bajada al infierno. Y que no seamos chulos, que Jesús bajó al infierno, es decir, y era Dios. Es decir, que a veces, bueno. Así que mírate con los ojos que Dios te mira, que eso es una pasada, si conseguís en vuestra vida poder miraros así y no tengáis miedo y ahondar para su gloria y para vuestro bien. Y esto es lo que yo hoy quería comentaros, ¿no? Hoy es un día también en el que la Virgen María es muy importante, ¿no? Yo no hago más que pensar, pensando en la Virgen, por ejemplo, en estos días, ¿no? Y en el día de hoy, yo lo llevo fatal. Yo desde que soy madre ya se me acabaron todas las películas estas en las que sale cualquier tipo de niño que le pasa cualquier tipo de cosa. Es decir, yo ya no puedo ver nada, ni nada. Aunque sea irreal, ¿eh? Me da igual una película de zombies que se le va a comer el niño, me da igual, bueno, cualquier cosa. Yo ya empatizo, se me encoge el corazón y me da igual que sea Godzilla, que se va a comer un niño, que ya sé que Godzilla no existe, me da igual. Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, leer las noticias es brutal, ¿no? Cualquier cosa, yo pienso, ¿no? Es que da igual lo que leas, cuando hay un niño, ya es cruel y horrible el pensar en la gente, pero yo ya, cuando hay un niño delante, yo ya,
Entonces, y bueno, en mi caso, pues la guerra estaba a muchos kilómetros, ¿no? Pero en el caso de María, Jesús estaba ahí en la cruz, estaba al lado de ella. Es decir, que viendo yo un poquito de lo de, pienso en lo que debía ser lo de María, ¿no? Lo de María debía ser horrible, ¿no? Estar ahí con su hijo, los apóstoles que ya empezaban esto a ver si va a ser verdad o no, a ver qué pasa. Ella diría, me cago en la mar, estos aquí, sí, mucho Jesús, Jesús, pero ahora algunos, ¿dónde estáis? ¿No? Tiene que ser duro como madre, que tu hijo está ahí clavado en la cruz y la gente ya empieza a pensar si a lo mejor, ¿no? Y no sé, ella ahí estuvo, y estuvo a los pies de Jesús y esperó, ¿no? Y se mantuvo firme, aunque sufriría, me imagino que brutalmente, pero ella estuvo ahí, ¿no? Y estuvo firme, ¿no? Y no se movió de allí, ¿no? Y en ella hubo siempre fe y esperanza, ¿no? Ella, a pesar de todo y a pesar de su sufrimiento, vivió una espera esperanzada, ¿no? Y hoy es lo que también me gustaría, ahora que solemos acabar con una oración, me gustaría pedir, ¿no? Que pudiésemos vivir nuestra vida en clave como lo hacía María, ¿no? Que podríamos imitar a la María, ¿no? A María de hoy, a la María que está a los pies del Señor, ¿no? Y que podamos vivir nuestra vida así, que podamos vivir nuestra vida en clave de una espera esperanzada, que todo aquello que nos pase, que aquellos momentos que están por venir, aquellos momentos difíciles que están por llegar, aquellas cosas que seguramente no entendamos, que nos van a pasar y que a veces seguramente no veamos a Jesús por ningún lado, a Dios por ningún lado, podamos vivirlo desde ahí, ¿no? Desde esa espera esperanzada de decir, el Señor, estás con nosotros, esta es tu promesa y vas a resucitar, ¿no? Y hoy vas a resucitar.